que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mi nombre es Marcelo Tutino, yo soy soldado excombatiente clase 62, o sea, no era ni suboficial ni oficial, era soldado conscripto, como se decía en aquel momento, de la clase 62. Me tocó, digamos, pertenecer al arma de ejército, y dentro del arma de ejército pertenecía a la compañía de ingenieros. Ingenieros se les llama ingenieros para los que no saben, lo aclaro, no porque son ingenieros, sino porque por las distintas actividades que desarrollan. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es armar puentes flotantes, todo lo que sea demoliciones a través de explosivos, y la tarea principal, que era lo que principalmente hice yo en Malvinas, que era la instalación de campos minados. Eso es lo que hace el arma de ingenieros. ¿Cómo te reclutaron para ir? Aquellos años, en el año 81, te hacían un sorteo, porque todos los hombres, varones que tenían 18 años, había un sorteo porque tenías que hacer el servicio militar obligatorio. De acuerdo al número que te tocaba, podías ir a ejército, marina o fuerza aérea. A mí, por el número que me tocó ejército, y en el año 81 durante todo el año 81 hice el servicio militar obligatorio, que duraba un año. En el servicio militar obligatorio, una de las cosas que primero haces ni bien entras es la instrucción militar, donde te enseñan una determinada cantidad de cosas que tienen que ver con la actividad o el desempeño de lo que va a hacer un soldado, manejo de armas y un montón de otras cosas. Eso dura aproximadamente 2 meses y medio, y después de eso vas a tu unidad de destino donde te tocaba. Digamos, vas transcurriendo el año haciendo distintas cosas. En el caso mío, como yo tenía experiencia en el manejo de camiones, me tocó que yo era chofer de uno de esos camiones. Bueno, durante todo el año no fue más que lo rutinario, digamos que las guardias y distintas cosas, y después yo tuve suerte, por buena conducta, más o menos en el mes de noviembre me dieron la baja, pero como esta compañía donde yo había servido fue convocada para ir a Malvinas, me volvieron a reclutar. O sea, me mandaron una carta de llamado y me tuve que presentar y me volvieron a incorporar. Yo creo que para el día 3 o 4, no recuerdo con exactitud, ya me llegó la carta de llamado. Me presenté y bueno, ahí ya se notaba, digamos, por el movimiento y el tipo de equipo que nos estaban dando, el armamento y un montón de cosas que nunca habíamos tenido hasta ese momento. Ya se notaba como que había algo más, ¿no? Si bien no nos decían nada, es como que ya se notaba que como que la compañía iba a ir a Malvinas. Y bueno, más o menos creo que fue para alrededor del día 13, 14, que entonces, bueno, ya nos trasladaron todos hasta Palomar, y de ahí en avión nos llevaron a Malvinas. Ahí lo primero que pasó es que nos hicieron, digamos, marchar hacia, digamos, desde el aeropuerto hacia la ciudad. Nos destinaron en un lugar y tomamos las posiciones. Es como que, digamos, teníamos determinadas posiciones donde prácticamente pasamos casi todo el transcurso de la guerra. Nos iban trasladando a distintos lugares, depende de lo que hacía falta. La tarea principal que nosotros hacíamos era ir a hacer campos minados, por lo general de noche. ¿Y cómo fue la reacción de tus allegados al enterarte que ibas a ir? Fue terrible, más que nada mis viejos.
mis hermanas, también digamos los más próximos, ¿no? Yo estaba de novio, pero bueno, los que más lo sintieron, más lo sufrieron, por supuesto fueron mi papá, mi mamá. Yo me tenía que presentar a las 6 de la mañana en la compañía y me levanté, no me acuerdo, ponele 4:30 y me vestí, qué sé yo, y me acuerdo que fui a la pieza de mis viejos y estaban los dos todavía en la cama. Los fui a saludar como diciendo, bueno, chao, me voy, pero viste, era como que era una cosa que nadie entendía nada. Así que fue una despedida ahí media, por supuesto triste, pero sin una certeza de qué era lo que seguía, y después prácticamente no los vi más. Sufrieron hasta último momento, hasta que el día que estuvimos de vuelta en la compañía y los padres podían ir a buscar a los hijos que iban saliendo otra vez, no tenían la certeza si cuando iban a ir. Hubo muchos padres que fueron y los hijos no estaban. ¿Y vos cómo te sentiste con todo eso? El saber que ibas a ir. Y no quería saber, o sea, no queríamos ir, o sea, estábamos ahí en la compañía cuando nos dijeron finalmente que nos íbamos a Malvinas. Fue como un balde de agua fría, porque en el fondo pensábamos que bueno, estábamos ahí y que no iba a pasar nada, o que no iba a haber una guerra, o que a nosotros no nos iba a tocar ir, y siempre con esa esperanza. Y en un momento, viste, te llega o sea, chocas con la realidad y te dicen, bueno, nos vamos, prepárense porque agarren todo el equipo, suban a los camiones porque nos vamos a Palomar, y todo se volvía realidad, o sea, ya dejaba de ser una fantasía. Llegó un momento que llegaste a Malvinas y bajaste del avión y pisaste Malvinas y dijiste, ¿y ahora? Digamos, ahí era como que ya estabas en la plena realidad de la guerra, y lo único que te quedaba esperar, todos decíamos de bueno, no va a pasar nada, los ingleses no van a venir hasta acá, están a 12.000 kilómetros y no van a venir por esta isla hasta acá. Y después, a medida que nos íbamos enterando que los ingleses ya habían configurado toda una flota y que ya habían salido y que venían, ya era una realidad que los ingleses venían y que iba a haber una guerra. Y pensábamos que no iba a ser tanto, o que por ahí como que lo íbamos a vencer más fácilmente, o sea, eran todas conversaciones entre nosotros, pero la realidad, bueno, fue cambiando a medida que pasó el tiempo, empieza a agarrar miedo, veníamos muy cansados porque habíamos pasado prácticamente 60 y pico de días sufriendo frío, mucho frío, y ya lo último se comía poco, había poca comida porque había mucha dificultad de trasladar los camiones que traían la comida hasta los lugares donde estábamos nosotros. Entonces todo eso se complicaba, se ponía muy difícil, y bueno, tenés miedo porque hay bombardeos, tenés frío todo el tiempo, tenés hambre porque venís comiendo mal, y ya para ese entonces habíamos perdido bastante peso la mayoría de los soldados, así que bueno, ahí ya era, digamos, los momentos finales y los más tensos, ¿no? ¿Cómo era la relación con tus compañeros? Mira, con los compañeros la relación, la verdad, era muy buena. Principalmente donde había mejor relación era con los que eran como yo, que éramos los soldados conscriptos, ¿no? Que estábamos haciendo el servicio militar, y que en realidad es la mayoría. No nos llevábamos muy bien con los suboficiales y con los oficiales porque la realidad es que no nos trataban bien. Yo es algo que siempre lo digo y reniego de aquella situación, porque creo que no supieron entender. Es como que ellos seguían con su cabeza de militares, digamos, con el esquema que toda la vida le metieron en la cabeza de cómo tenían que
manejarse y cómo tratar a los soldados, a los que estaban haciendo el servicio militar, que en general era un maltrato, siempre, digamos, de eso se caracterizó por siempre haber un maltrato, pero yo creo que ellos allá podrían haberse manejado distinto, porque no era la situación del servicio militar donde entraba el soldado y estaba durante un año y después de un año se iba, entonces los maltrataban porque total era un recambio, ¿viste? Venías vos, te maltrataban, te ibas, venía otro y así, pero acá esto era otra cosa, o sea, acá tenía que haber mucho compañerismo y buen trato, porque nos teníamos que, en definitiva, estábamos todos por lo mismo y todos nos íbamos a tener que proteger entre nosotros. Entonces, si ellos te daban maltrato, la realidad es que nosotros los tipos no los queríamos. Y entonces eso generaba toda una situación tensa con relación a lo que eran nosotros, que éramos los conscriptos, hacia los suboficiales y los oficiales. Ahí había, viste, una relación más bien tensa porque había maltrato y todo eso. Bueno, nos contaste un poco sobre las condiciones climáticas que eran difíciles y cómo las viviste. Y mirá, el clima era uno de los factores de los cuales, porque ¿qué pasa? Nosotros estuvimos mucho tiempo esperando, en realidad, que los ingleses llegaran. Y eso es como que nos desgastó física y mentalmente. Aparte del frío y el hambre, tenías el miedo y la tensión permanente de pensar de que, qué sé yo, en algún momento te podía caer una bomba cerca y te podía matar. Entonces, eso ya nos terminó de desgastar mucho más. Se le hizo a los ingleses, una resistencia feroz, incluso reconocida mundialmente y por ellos mismos. Nunca pensaron ellos que iban a encontrar la oposición que encontraron. Más que nada porque ellos, digamos, sabían, obviamente haciendo inteligencia, ellos sabían en las condiciones en las que estábamos nosotros. Ellos sabían que nosotros ya llevábamos 60 días ahí, pasando frío y hambre, y que además nos habían bombardeado. Entonces ellos suponían que les iba a ser más fácil. Y resulta que se encontraron con una oposición terrible, y yo muchas veces me pongo a pensar, digamos, a reflexionar y digo, después de haber estado 60 días sometidos a ese desgaste, los ingleses llegaron cuando nosotros ya estábamos muy deteriorados. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido mejores condiciones para esperar esos 60 días, o si nosotros hubiéramos retrasado la llegada y no tuviéramos que haber esperado tanto tiempo para que los ingleses lleguen? Si nosotros hubiéramos estado con un mes y después llegaban los ingleses, hubiéramos estado, como quien dice, más frescos, ¿no? Más vitales. Hubiéramos podido dar una oposición muchísimo mejor que la que les dimos. Tal vez en esas condiciones los ingleses ni hubieran ganado la guerra. Así que eso digamos, son todas cosas de estrategias militares que la deciden los altos jefes militares, por decirlo de alguna manera, que se supone, entre comillas, que estudiaron y que saben estrategias de combate y qué sé yo, y que en definitiva acá en Malvinas todo eso nos falló y por eso pienso yo que fue una de las causas que perdimos la guerra. La mala organización. Sí, para mí, digamos, el tema de que vos no podés hacer que llegue la comida como corresponde a todos los soldados, eso es una falla enorme, ¿no? Digamos, no podés fallar en algo tan básico. O sea, si vos a una persona no le das bien de comer, después no le podés pedir nada. Es como que en definitiva los soldados terminaron rindiendo con lo que no tenían, digamos. Es como que sacaron, viste, una energía, digamos, de qué sé yo de dónde.
¿viste? Como un último esfuerzo a ver si se podía ganar la guerra, pero estábamos mal. Había fallas muy, ¿viste? O sea, el frío, la ropa no era la adecuada y la comida no llegaba. Eso es fundamental. Si vos no tenés eso en una persona, más allá que sea un soldado, vos no tenés eso en una persona y esa persona no te va a servir para nada. ¿Sentís que ganaste otro tipo de madurez que los chicos de tu edad? Y sí, o sea, venís con muchas cosas y dejás muchas cosas. O sea, te fuiste siendo una persona o prácticamente no sé si decir un chico, pero un adolescente, tenía 19 años. Y digamos, con la cabeza lógica de esa edad. Todos teníamos 19 años en ese momento y vos te vas siendo una persona, qué sé yo, como puede ser cualquiera a los 19 años que tiene todavía ilusiones, proyectos, tu manera, tu personalidad, sos no sé, una persona alegre, te divertís, tenés amigos, todo digamos lo normal que una persona, y muchas de esas cosas, o te diría la mayoría, se te quedan allá, porque te pasan cosas que no corresponden para la edad que vos tenés, y para la madurez y para la preparación, porque si bien nosotros habíamos tenido una preparación militar, no era la suficiente para estar en una guerra, ni cerca. Pasan cosas y además ves cosas, tenés que pasar por momentos y por cosas. Todo eso es como que te cambia la cabeza. O sea, vos te fuiste siendo una persona de 19 años y a lo mejor volviste siendo una persona ponele de 30, de 40. Lo que la guerra te deja es lo que normalmente se le llama el estrés postraumático, que te sigue por toda la vida. Y vos decís, bueno, ya está, terminó, volví, no me pasó nada, bárbaro, no. Después te das cuenta con los años que hay algo que te quedó psicológicamente, sin hablar de los que sufrieron alguna herida o algún problema físico, eso mucho peor. Pero los que tuvieron la suerte de que físicamente no le pasó nada, vos decís, bueno, ya está, ya pasó, no me pasó nada, está todo bien, no. Años después te empezás a dar cuenta de que te quedaron un montón de cosas adentro de la cabeza que te siguen haciendo mal y que te traen todo este tipo de trastornos que yo les comentaba. Yo volví de Malvinas con 20 años, cumplí los años estando en Malvinas. Estuve los 10 primeros años, estuve bárbaro. Yo creía que como que no me había pasado nada. Yo de los 20 a los 30 trabajaba, terminé la escuela secundaria que la había abandonado, terminé la escuela, aprendí un oficio y estaba bárbaro, estaba perfecto, yo no tenía ningún problema, me sentía bien. Cuando llegué a los 30 años, un buen día me agarró algo que en aquel momento yo no sabía qué era y que fue tan intenso que hasta pensé que me iba a morir, que terminó siendo lo que hoy en día se conoce como un ataque de pánico. Y el ataque de pánico es una enfermedad mental que se puede controlar pero no se puede curar, no tiene cura. Y que en realidad lo arrastrás de por vida. Yo cuando empecé con los ataques de pánico tenía 30 años, no sabía lo que era y te da toda una serie, te genera una serie de sensaciones físicas que son feísimas, porque cuando te agarran los ataques de pánico, lo primero que empezás es con dificultad para respirar, sentís como una presión en el pecho y a su vez te agarran como palpitaciones, el corazón es como que te late más acelerado y digamos y no lo podés controlar porque te puede agarrar en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo después que eso me empezó a pasar, fui a psicólogos y todo, y fui aprendiendo de mi problema y de cómo, digamos, manejarme cuando me agarra eso
vos pensás que te vas a morir, pero la realidad es que del ataque de pánico no te morís. La guerra a mí en lo personal me dejó eso. Y lo voy a arrastrar por toda la vida porque ya me dije, digamos, médicamente no tiene, o científicamente, no sé cómo decirlo, no tiene cura. ¿Sentiste odio o rencor quizá en su momento hacia lo que fue el gobierno o los ingleses más bien? Y mira, sí, o sea, en realidad las dos cosas, o sea, me quedó de por vida, me quedó odio y rencor, y prácticamente hacia los dos. Vos nombraste a los ingleses y al gobierno. Bueno, el gobierno de ese momento era una dictadura militar y estaba el famoso Galtieri, que era el que, digamos, el que se le ocurrió esta guerra. Y le tengo odio a todos los militares argentinos porque hicieron una guerra inútil, porque nos trataron mal, porque no supieron ser los militares que tenían que ser para ganar una guerra. Eso por el lado. Y por el otro lado, a los ingleses, un odio profundo para toda la vida, porque siempre fueron usurpadores de nuestras islas. Ellos saben bien clarito que las islas Malvinas son argentinas, desde que las tomaron en el 1800 y pico hasta ahora, y los odio porque volvieron y las volvieron a recuperar. O sea, el odio de que las sigan teniendo y que saben que no son de ellos, pero la tienen ellos, en definitiva. Entonces, es como que hacia los dos lados, hacia todo lo que es del lado militar argentino le tengo odio, rencor, y a los ingleses lo mismo. ¿Volviste a Malvinas? No volví a Malvinas. Tengo muchos compañeros que sí, y que incluso fueron acompañados con la familia, y yo justamente forma parte de lo que hablaba recién, de ese odio y ese rencor que no me permite volver a Malvinas, porque hay cosas con las que no puedo todavía, no sé si algún día volveré, no sé si voy a poder vencer esta barrera que yo mismo me creé, que es que siempre pienso en esto, digo, vos para ir a Malvinas tenés que sacar como si fuera una especie de pasaporte o una visa, como si estuvieras viajando a otro país. Para que yo pueda ir a Malvinas, le tengo que pedir permiso a ellos. La primera cosa con la que ya choco, porque para mí Malvinas es territorio argentino y yo no tendría por qué pedirle permiso a nadie. Y otra de las cosas que sé que me voy a encontrar ahí, porque aparte lo tuve que ver, es que después de la rendición, en el mástil principal de una plaza que hay en Malvinas estaba la bandera argentina, y los ingleses la bajaron y subieron la bandera de ellos. Y yo sé que voy a ir hasta allá y voy a llegar al mismo lugar, va a estar el mismo mástil y va a estar la bandera inglesa flameando ahí. Y no lo soporto. Yo sé que voy a llegar ahí, voy a ver eso y me voy a poner peor de lo que ya estoy. Yo, como siempre, como les dije allá y les digo ahora, siempre estoy dispuesto a colaborar las veces que lo necesiten, porque todavía tenemos la oportunidad nosotros que estamos vivos de trasladarle experiencias y vivencias a ustedes, para que les quede, para que se lo tenga presente. Exacto, porque nosotros ya, digamos, hicimos lo que pudimos en aquel momento y ya estamos grandes, tenemos 60 años y es como que vamos de salida, pero ustedes vienen llegando. Entonces, si esto se mantiene, no digo que por esto los ingleses vayan a devolver Malvinas, porque sabemos que no es así, pero que no se olvide nunca que Malvinas son argentinas, que hay que seguir reclamándolas, y para eso están ustedes, y después de ustedes van a estar sus hijos. O sea, el legado es que yo se lo tengo que trasladar a ustedes y ustedes se lo tienen que trasladar a sus hijos. Quizás dentro de 200 años se cansen los ingleses de tener las Malvinas y nosotros sigamos reclamando y digo, vamos a devolvérsela porque estos no se van a cansar nunca, entonces devolvámosela.
Y bueno, y quizás, no sé, del cielo, viste, diga, por fin las devolvieron o valió la pena lo que hicimos, viste, otra vez son Argentinas. Son argentinos. Sí, bien, viste, yo a veces hasta yo me confundo, viste, y digo otra vez como diciendo que ahora no lo son, pero realmente son argentinos, son siempre argentinos.